Ya chicos, vamos a comenzar esta etapa del curso, que es una nueva etapa que tiene que ver con el derecho comercial, y yo ya subí el material a la plataforma y subí también la segunda prueba, ¿ya? Así es que el material está listo para que ustedes lo puedan ir trabajando desde ya, y en todo caso, si quieren, puedo compartir por el chat, también les puedo compartir el PowerPoint para que lo bajen de inmediato. ¿Dónde puedo hacer eso? Aquí no me deja. Extraño. Ah, pero por acá sí que puedo. A ver, espérenme. Ya, por alguna razón no puedo compartirla ahora. Pero como les digo, está en la plataforma. Quienes no tengan acceso a la plataforma, envíenme un correo y yo les hago llegar tanto la prueba como el PowerPoint, ya que en el fondo es el mismo que teníamos antes, pero más completo, porque tengo la otra, está la otra parte del curso. Entonces va a decir derecho, legislación laboral o derecho del trabajo, segundo semestre, y ahí va a aparecer todo lo que, toda la materia, ¿ya? No sé por qué, creo que la vez anterior lo pude compartir, les pude compartir el archivo, no sé por qué ahora no puedo. Ya, pero vamos a empezar, chiquillos. Voy a compartir pantalla para exhibirles. Ya, ahora tienen que estar viendo mi computador. Ya, ¿están viendo el PowerPoint, chicos? Por favor, denme feedback. Sí, profe, sí se ve. Vale. Término. Ya, el PowerPoint que ustedes tenían llegaba hasta aquí, tiene que haber llegado. Hasta ahí tiene que haber llegado, ¿ya? Ahora yo subí uno a la plataforma que tiene esta parte, que habla del derecho comercial, ya que esta es la segunda parte del curso. Les voy a pasar, estuve revisando la prueba, la verdad es que no la que me enviaron ustedes, sino que la prueba de esta parte del curso, estuve revisándola y viéndola antes de subirla, y la verdad es que está bastante fácil la prueba. No tiene grandes complejidades, y quiero que sea bastante útil, como espero haya sido la primera parte del curso, chiquillos, para cosas que ustedes realmente van a ver. Algunas cositas sí les voy a tener que preguntar teóricas, pero me interesa que sea lo más útil posible para la vida que ustedes van a desenvolver, ¿ya? Una vida, digamos, en el aspecto laboral, que van a tener que lidiar mucho con el derecho comercial y con el derecho tributario, chiquillos. Mucho, mucho, por el área que ustedes escogieron. Nuestro país está en una etapa en donde van a haber muchos cambios en la legislación, chiquillos, mucho de aquí. A ver, con nueva constitución y todo lo que viene en adelante, yo creo que se viene un periodo de ajuste normativo o ajuste legislativo que nos va a tomar por lo menos 5 años, tal vez 10 años,
quién sabe, mira, yo no lo tengo muy claro, pero sé que van a ser varios años en que vamos a tener que ir adecuando nuestra legislación a la nueva Constitución si es que se aprueba. Si no se llega a aprobar la nueva Constitución, créanme que van a haber cambios de todas maneras, ¿ya? De todas maneras va a cambiar todo el sistema de... Yo lo que veo que se vienen cambios fuertes va a ser en nuestro sistema de previsión social, lo que hablábamos con el tema de la AFP. Se tiene que venir una reforma a la salud, ¿ya? Porque es demasiada la diferencia que hay entre, lo veíamos, entre la ISAPRE y FONASA, y tiene que haber también un cambio en materia de educación, pero paralelo con eso también van a haber cambios tributarios, ¿ya? Probablemente va a haber que tributar más durante un buen tiempo y probablemente llegaron los altos tributos para quedarse. Yo no veo que esto vaya a la baja, tal vez ahora estacionariamente por el tema del COVID, pero posteriormente esto se va a tener que ajustar al alza para poder financiar las demandas que nosotros todos como sociedad estamos pidiendo, ¿ya? Así que, chiquillos, vamos con el derecho comercial. Como disciplina participa obviamente dentro de la ciencia jurídica y está dentro, las ciencias jurídicas también están dentro de las ciencias sociales. Nada distinto a lo del derecho del trabajo. También es parte de la ciencia jurídica el derecho del trabajo y también está dentro de las ciencias sociales. Ahora, en cuanto al comercio, ¿qué podemos decir? Bueno, en los inicios de la actividad humana, podemos decir que los primeros actos de comercio, que en realidad no eran tales, sino que tenían que ver con la mera subsistencia, o sea, las civilizaciones más antiguas principalmente tenían actividades de recolección de frutos, de caza de animales y de producción o plantación, siembra de distintos elementos para subsistir. Básicamente era eso. O sea, esto ustedes lo saben, no estamos descubriendo la rueda con esto, pero así fue el inicio. Sin embargo, las culturas o las sociedades se fueron cada vez complejizando más. Probablemente tiene que ver también con el crecimiento demográfico y obviamente esto llevó a un proceso natural de irse complejizando y desarrollando, ¿ya? Entonces, cuando las sociedades crecen, crecen también las necesidades. O sea, cuando una sociedad va creciendo, las necesidades van creciendo de la mano, ¿ya? Y eso hace de que los bienes o servicios, ya ahí faltó bienes y servicios, ¿ya? Que son escasos. Los bienes y servicios se vuelven y adquieren un valor especial para poder satisfacer esas necesidades, sean necesidades básicas, sean necesidades medias o sean necesidades ya que podrían incluso algunos catalogarlas como no necesidades, sino que simplemente gustos o de estos gustitos que uno se puede dar, pero lo cierto es que esto ocurrió. Y la primera manera en que se empezaron a transar bienes y servicios fue a través del trueque, ¿ya? Porque no solamente era que, mira, yo te entrego una vaca y tú me das un caballo, por ejemplo, o yo te entrego una vaca y tú me das cierta cantidad de sacos de papa, no sé, sino que también tenía que ver con servicios que se prestaban. Eran muy escasos esos servicios, eran bastante primitivos, por decirlo así, pero gente en el fondo prestaba un servicio, en términos de derecho del trabajo, trabajaba, ¿ya? A cambio de bienes, ¿ya? Que uno puede decir que es una forma de pago, lo que ustedes quieran, pero también podríamos entenderlo como en un aspecto muy básico, muy rudimentario, como un trueque, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se empiezan a distribuir los recursos de nuestro planeta, pero de una manera desigual, ¿ya? Y esto se da básicamente porque los seres humanos no somos iguales, o sea, somos iguales en dignidad y derecho, en naturaleza, por así decirlo, desde un punto de vista de la naturaleza,
pero desde un punto de vista de las capacidades, de las habilidades, no somos todos iguales, ¿ya? Y al decir que no somos todos iguales, no estoy diciendo que hay unos mejores y peores, sino que cada uno tiene habilidades distintas, ¿ya? Sin embargo, ciertas habilidades tienen un valor que es dado por el conjunto de la sociedad más importante o más alto que otras habilidades, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que estudió medicina y que se especializó, por ejemplo, en neurocirugía, tiene un valor más alto y más preciado incluso que otros colegas médicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque opera el órgano más importante del cuerpo, porque los estudios que tuvo que desarrollar para llegar a poder abrir el cerebro, el cráneo y entrar ahí a las zonas más complejas de nuestro órgano, como es el cerebro, la verdad es que eso es muy, muy preciado. Son muy escasas las personas que tienen esa habilidad, esa posibilidad, esa facultad de poder realizar esas operaciones que hace que la oferta de este servicio sea muy escasa. Por lo tanto, ante una demanda muy alta, hace de que el servicio que prestan estas personas sea muy, muy bien pagado, ¿ya? Por el contrario, a lo mejor en el rubro de por ejemplo, a ver qué rubro ponemos para hacerlo muy masivo. Por ejemplo, el rubro de vendedor de tiendas de retail, una excesiva necesidad de preparación de la persona hace que muchos tengan acceso a ese tipo de servicios. Por lo tanto, la oferta de ese servicio es muy alta versus la demanda que hay por ese servicio de venta. Por lo tanto, entonces hace que los servicios prestados no sean muy valorados. ¿Por qué? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerlo por el mismo precio, por un valor incluso inferior y con un nivel aún mayor de capacidad. Eso en términos generales, chiquillos, en cuanto al inicio así de las primeras brotes, por así decir, del comercio. Ahora, vamos a usar aquí algunas definiciones. Es importante que ustedes se las sepan, chiquillos, porque yo las pregunto en la prueba, ustedes saben que hay que saberse algunas cositas. Entonces, puede que haya alguna de estas preguntas que vaya en la prueba, ¿ya? Comercio es la labor del comerciante e involucra todos los actos, operaciones e instrumentos que usa para ejercerla, además de aquellos que son legalmente comerciales o exclusivamente comerciales porque la ley así lo dice. Ya, esto lo vamos a ver, así que tranquilo, pero aquí hay una definición de comercio que es bueno que ustedes la puedan ir viendo. Ya ustedes saben, van a tener la prueba, van a tener el apunte, así que no es, digamos, nada de astrofísica que les estoy pidiendo, es bastante sencillo, es poder identificar el concepto y en algunas partes van a tener que leer bien para no equivocarse ahí al elegir la alternativa, pero por ahí va, ¿ya? Comerciante es la persona que profesionalmente produce bienes y servicios en forma no extractiva. Esto es súper importante porque fuera del ámbito del comercio están las actividades extractivas, ¿ya? Que esas están destinadas al área civil, no al área comercial, ¿ya? Entonces, produce bienes y servicios en forma no extractiva y o intermedia en su circulación entre productores y consumidores para facilitar a los primeros su distribución y a los segundos su adquisición. Ahora, ¿qué es el derecho comercial? Es la rama entonces del derecho privado que rige al comerciante, su labor, sus actos, sus operaciones e instrumentos que usa para ejercerla, a los que intervienen en el comercio y en general a todos los actos que la ley somete a sus regulaciones. ¿Por qué, chiquillos? Porque el derecho comercial en realidad regula a un sujeto en especial, que es el comerciante. El comerciante puede ser una persona natural o una persona jurídica. Todo esto lo vamos a ver, chiquillos. Estas son simples introducciones, ¿ya? Entonces, regula
al que se define como comerciante, que ya vamos a ver quién es, regula a la, ya sea persona natural o jurídica, regula sus actos también que ejecuta, pero también puede regular a personas que no son comerciantes. Pero ¿por qué los regula? Los regula por la naturaleza del acto que ellos ejecutan. Por ejemplo, firmar un pagaré. Por ejemplo, firmar una letra de cambio. Por ejemplo, firmar una factura. Por ejemplo, firmar un cheque. Vamos a ver esas cosas más adelante, chiquillos, pero esas operaciones son siempre comerciales, independiente que el sujeto no sea un comerciante. ¿Ya? Algunos a lo mejor estudiaron con algún tipo de crédito en la universidad y tuvieron que firmar alguna vez un pagaré. ¿Ya? Si alguno de ustedes tiene cuenta corriente o tiene cuenta en alguna tienda de retail, al inicio le hicieron firmar una serie de papeles. Pues bien, uno de esos papeles probablemente tiene que haber sido un pagaré. Y eso se rige por el Código de Comercio, independiente que ustedes, por supuesto, no son comerciantes, ya, salvo alguno que pueda ejercer por ahí algunas cosas. Bien, vamos a avanzar un poquitito. Bueno, el dinamismo obviamente es muy importante en esto porque se requirieron de normas más expeditas, instrumentos de prueba más rápidos, jueces preparados para poder permitir el desarrollo del comercio. Chiquillo, el desarrollo del comercio es sumamente complejo hoy en día. Hoy en día es increíblemente complejo y cómo se va desarrollando y el dinamismo que toma es impresionante. Para el comercio prácticamente no hay fronteras, ¿ya? No hay fronteras. Es más, estuve viendo algunas noticias respecto de la intención de la NASA de volver a la Luna y la idea, cómo algunas empresas privadas ya están involucradas en eso para traer minerales desde la Luna a la Tierra. O sea, imagínense cómo se va a regular esa materia. O sea, el derecho espacial, podríamos decir, aunque hay desarrollo de eso, pero cómo se van a transar y comerciar productos que vengan ahora desde el espacio. No, es una locura, chiquillos. Pero bueno, volvamos a la Tierra, ya lo que nos convoca. Y tal como yo les decía que el derecho al trabajo tiene sus fuentes, el derecho comercial también tiene sus fuentes. Y la primera fuente que tiene el derecho comercial, la más importante, es la Constitución Política de la República. Tenemos el artículo 1, inciso 3, que reconoce y ampara los grupos intermedios. ¿Ya? De aquí es donde sale el primer argumento que nuestro Estado es subsidiario. ¿Por qué? Porque en el artículo 1, inciso 3, la Constitución dice que se reconoce y se ampara a los grupos intermedios y se les deja actuar en la vida normal libremente, salvo en aquellas cosas que estén prohibidas o reservadas por ley. Por ejemplo, una empresa no podría decir, ¿sabes qué? Voy a instaurar una policía. No, ahora sí pueden poner guardias, ¿ya? Privados, de supermercados, de estos cajeros automáticos, de la empresa Brinks y todos estos muchachos, de Redbank, etcétera, se puede, pero no pueden poner una policía pública, por ejemplo, los grupos intermedios, no pueden poner un ejército, ¿ya? Porque esas cosas están reguladas por ley y exclusivamente al Estado, pero en lo no pueden entrar y hacer absolutamente lo que quieran. Artículo 19, número 2, igualdad ante la ley. Bueno, obviamente, ¿no es cierto? Se puede aquí entender de que todos tienen derecho a ejercer labores lícitas con el fin de poder ganarse la vida. Artículo 19, número 5, derecho de asociarse sin permiso previo. Obviamente aquí están las personas jurídicas de derecho público, pero las de derecho privado son las que más nos interesan, que ya las vamos a ver más adelante. Libertad de trabajo y su protección, derecho a desarrollar cualquier actividad económica, obviamente ahí ya está, pero de patente, ¿no es cierto? En el 19, número 21, está la libertad para adquirir toda clase de bienes y el derecho de propiedad vapuleado en este tiempo también. Bueno, el 19, número 25, propiedad industrial, patentes de invención, marcas comerciales, modelos de procesos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero la Constitución no es la única fuente del derecho comercial, ¿ya? Tenemos también que está la ley,
Y dentro de la ley está el código de comercio, que ustedes tienen que tener a la vista, especialmente en el artículo 3º, chiquillos. El artículo 3º lo vamos a ocupar, así es que artículo 3º, código de comercio, ahí están los actos de comercio, por lo tanto ustedes tienen que tenerlo a la vista. Imagínense, fue promulgado en 1865. También se remite al Código Civil, que es un poquitito más antiguo, pero vean ustedes cómo el Código de Comercio es tan antiguo y lo hemos tenido que ir modificando bastante para irlo ajustando a los nuevos tiempos, ¿ya? También está la costumbre. La costumbre está también como una fuente, ¿ya? Está la Constitución, la ley, pero en específico el Código de Comercio, porque el Código de Comercio es una ley, ¿ya? La costumbre, que es un conjunto de actos que revelan un sentimiento jurídico que consiste en la certeza de que ellos puedan ser objeto de una sanción legislativa o judicial, lo que los diferencia de los usos o hábitos. ¿Por qué? Un uso o un hábito no tiene una consecuencia jurídica, pero la costumbre sí puede tenerlo, ¿ya? Se le define como una conducta pública uniforme y reiterada en el tiempo, aceptada por la colectividad en términos de atribuirle una eficacia jurídica, ¿ya? Ahí el Código de Comercio hace alguna referencia en sus artículos 4, 5 y 6 a la costumbre, ¿ya? También están los tratados internacionales, ¿ya? Que sean sobre en materia comercial. Y aquí están todos los tratados internacionales que Chile ha firmado y que tienen que ver con... Por eso hablan de una nueva constitución y dicen, no, vamos a partir de cero, aquí vamos a hacer todo de nuevo. No se confundan y no se engañen. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales que en virtud del artículo 135 de la Constitución dice que la nueva Constitución tiene que respetar los tratados internacionales. Y Chile, en materia de tratados internacionales, está todo lo que tiene que ver con la minería y lo que tiene que ver con las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, tanto así que van a cambiar todo, no es así, chiquillos. Pero además de los tratados internacionales, están las disposiciones administrativas, está el Banco Central, y ¿por qué? Porque ellos emiten ciertos dictámenes. Y también está la jurisprudencia, que entendemos por jurisprudencia las decisiones que toman los tribunales de justicia, ¿ya? En especial aquí tomamos lo que dicen las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Ahora, ¿qué es los actos de comercio? Los actos de comercio son aquellos que la ley dice que son actos de comercio. Esa es una buena definición, chiquillos. ¿Qué es un acto de comercio? Son aquellos actos o aquellos hechos que la ley le otorga el carácter de ser comerciales, ¿ya? No es más que eso. Ahora, existen muchas clasificaciones, ¿ya? Está una clasificación legal, de acuerdo a lo que las partes digan, está la teoría de los accesorios, los actos mixtos o de doble carácter y la mercantilidad de los inmuebles. Vamos a ir viendo, chiquillos, de qué se trata todo esto. Por eso yo les decía que en el artículo 3 del Código de Comercio se encuentra en los actos de comercio. Pero nosotros tenemos una clasificación, ¿ya? Del número 1, del artículo 3, del número 1 al número 12, son actos terrestres, ¿ya? Y marítimos del 13 al 19, ¿ya? Ese es un tipo de clasificación. Entonces, depende de dónde se realicen y sobre lo que verse, ¿son terrestres o son marítimos? También tenemos que hay atendido a los requisitos legales. Del número 1 al número 3 tiene que ver con la intención. Si las partes quieren darle la calidad de acto de comercio, entonces será un acto de comercio, ¿ya? También tenemos los actos realizados por empresa, del 5 al 9, ¿ya? Artículo 3, del número 5 al 9, y también el número 20. También tenemos actos que son siempre mercantiles, del número 10 al número 19. Y también en razón de su objeto o sobre lo que recaiga el acto,
es el número 4. Chiquillos, es importante que ustedes se sepan algunos actos de comercio porque yo lo pregunto en la prueba, ¿ya? Enuméreme al menos 3 o 4 o 5 actos de comercio. Por lo tanto, es súper importante que ustedes puedan imprimir o tener a mano lo que dice el artículo 3º del Código de Comercio. Miren, se los voy a exhibir. Esto vamos a seguir compartiendo la pantalla para que ustedes puedan ver a qué me estoy refiriendo. Busquemos el Código de Comercio. Así yo les voy a enseñar dónde ustedes tienen que ingresar. ¿Están viendo la página, verdad, chiquillos? ¿Están viendo dónde ingresé? Uno que me diga. Sí. Ya, perfecto. Ya, bcn.cl, esa es la biblioteca del Congreso Nacional. Chiquillos, yo sé que esto ustedes no lo van a consultar nunca, pero la biblioteca es súper buena porque ustedes pueden ver la historia de los proyectos de ley, qué fue lo que se dijo, qué es lo que no se dijo, por qué el artículo dice esto y no dice otra cosa. Miren, cuando, no sé, ahora viene el verano, en sus tiempos de ocio, si es que los tienen, métanse de repente a la biblioteca del Congreso Nacional, fíjense. Aquí tienen... bueno, catálogo, tienen absolutamente de todo. Están las historias de la ley, miren, las leyes de quórum calificado, leyes orgánicas, es bien interesante. Yo sé que a lo mejor, bueno, los abogados somos fome en algunas cosas, pero esto es una buena, miren, tienen historia política, chiquillos, formación cívica, pueden buscar muchas cosas ahí, la verdad es que es bastante buena. Pero bueno, vámonos a lo que nos importa. Son actos de comercio, dice el artículo 3º, ya sea de parte de ambos contratantes o de uno de ellos. Miren, la compra y permuta de cosas muebles, hecha con el ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta. Y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Por ejemplo, como dijimos que las actividades extractivas, por ejemplo, la actividad agraria, no es un acto de comercio, y si ustedes compran ciertos bienes para hacer producir, digamos, este campo, por ejemplo, no serían actos de comercio, ya los tractores, los vehículos, no sé, ¿ya? Así que ahí sí no se entienden como actos de comercio. Ya, por ejemplo, yo puedo comprar un computador y si lo compro con la intención de venderlo, es un acto de comercio, independiente que quien me lo compre, para él no sea acto de comercio. Ahora, si yo compro un computador sin el ánimo de venderlo y me quedo con él, y a los 3, 4, 5 meses digo, ¿sabes qué? Lo voy a vender. Y lo vendo, tampoco es un acto de comercio, ¿ya? Porque la intención, el ánimo que dice ahí, es a la hora de la compra. Cuando yo compro, tengo el ánimo de vender, o de arrendar, o de permutar. ¿Ya? Y así hay muchos, hasta el número 20. La compra de un establecimiento de comercio, arrendamiento de cosas muebles hecho con el ánimo de subarrendarla, comisión o mandato comercial, bueno, que ese es siempre comercial, ¿ya? Obvio. Este de aquí es siempre comercial. Las empresas, fábricas, manufacturas, almacenes, fondas, café y otros establecimientos semejantes también son comerciales. Las empresas de transporte por tierra, río, canales navegables, las empresas de tránsito de mercadería, las empresas de espectáculos públicos. Aquí vean, chiquillos, porque si ustedes el día de mañana, algunos van a querer ser empresarios también y van a querer, oye, quiero, ganar más plata, quiero hacer... Ojo, artículo 3º les dice qué es lo que es comercial y qué es lo que no es comercial. ¿Ya? Por ejemplo, en la número 11, las operaciones de bancos, letra de cambio y corretaje son siempre comerciales, independiente que ustedes no sean una empresa, independiente que ustedes no sean comerciantes, independiente de lo que sea, son actos de comercio siempre. Las operaciones de bolsa, las empresas de construcción, cadena, compra y venta de naves, sus aparejos y sus vituallas, asociaciones de armadores, expediciones de transporte. Ya, pero aquí ustedes por lo menos sí tienen que aprender unos 6 y me los tienen que contestar en la prueba. Pero ni siquiera aprendérselos, chiquillos, porque más encima los van a tener aquí y van a poder contestar la prueba. Yo creo que es, bueno, demasiado fácil todo esto, ¿ya? Pero bueno, me interesa que aprendan y eso va a forzar que ustedes vayan a leer el artículo 3º
y me interesa más eso que andarlos pillando si es que se saben o no los artículos. Ya, vamos al sujeto del derecho comercial. Esta es también pregunta y yo les pregunto quién es el comerciante y creo que lo coloco por ahí por un verdadero y falso y digo, son los que teniendo la capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual, artículo 7º del Código de Comercio. ¿Ya? Aquí tal vez faltó agregar la persona jurídica, aunque de alguna manera esto está, porque dicen los que, ¿ya? Pero bueno, es una crítica. Vámonos al artículo 7º, chiquillos, si quieren, y vemos. De la clasificación de los comerciantes. Ya aquí está en el título primero, en el libro primero, y dice, son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, ¿ya? O sea, hay que tener capacidad, hay que entender al comercio como una profesión, como algo que yo lo hago siempre. Por eso el artículo 8º dice, no es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio, pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto. ¿Ya? A lo mejor, claro, no voy a ser comerciante, pero sí voy a quedar sujeto a todos los efectos. Por ejemplo, cuando yo firmo un pagaré. Como la ley dice que en los pagarés, las operaciones sobre pagarés son siempre comerciales, independiente del sujeto que la suscriba, yo puedo suscribir un pagaré cuando voy a pedirle un crédito al banco, ¿ya? Firmo un pagaré, pero el banco es una sociedad anónima comercial, pero yo no. Pero los efectos del acto, ya, si yo no pago o me están cobrando de más, etcétera, todo eso se ciñe al Código de Comercio, porque es un acto de comercio, independiente que yo no sea comerciante, ¿ya? Pero, por ejemplo, la compra y venta de un vehículo puede ser comercial dependiendo si la persona lo hizo con el ánimo de vender. Compré con el ánimo de vender. Si lo hice así, el acto queda sujeto al Código de Comercio. Si no lo hice así, el acto queda sujeto a la legislación civil, ¿ya? No a la legislación comercial. Entonces, comerciantes son las personas que teniendo personas naturales o jurídicas, ¿ya? Que teniendo la capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Artículo 7º del Código de Comercio. Eso se pregunta, así que ahí ustedes lo guardarán debidamente y sacarán sus conclusiones, ¿ya? Y lo recordarán ahí para ponerlo en la prueba. Las sociedades anónimas, chiquillos, son siempre mercantiles, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las sociedades anónimas, tranquilo, pero las sociedades anónimas son siempre mercantiles, métanse eso en su cabecita siempre. Si algún amigo les dice, oye, hagamos una sociedad anónima, etcétera, etcétera, en mi cabeza el profe nos dijo que eran comerciales, 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 y eso es súper importante, ¿ya? Sociedades comerciales, obvio, porque se forman para hacer negocios que la ley califica de actos de comercio, por eso se llaman sociedades comerciales. Recuerden que hay sociedades civiles también, pero aquí vamos a ver las sociedades comerciales. Ya. En cuanto a la clasificación de las empresas o sociedades, aquí yo les quiero aclarar algo, chiquillos. Cuando hablamos de empresas y cuando dicen, no, es que yo soy empresario, yo quiero tener una empresa, en realidad, o yo tengo una empresa, o yo tengo varias empresas, lo que en realidad esa persona está diciendo es que yo tengo o participo en una sociedad, ¿ya? En una persona jurídica que se llama sociedad. Excepcionalmente puede estar en una empresa individual de responsabilidad limitada, que se llaman EIRL, ¿ya? Que me imagino en el trabajo que yo les dije, a cómo hacer una empresa en un día, sale ahí clarito como que incluso hasta las EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, se pueden hacer, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Ahora me interesa tratar el origen de las personas jurídicas para que podamos entender y ustedes puedan comprender cabalmente lo que continúa después. Miren, en cuanto al origen, podemos decir que el derecho ha tenido que reconocer a las personas jurídicas, ¿ya? Y no solo a las personas naturales, para facilitar, digamos, las relaciones jurídicas, para facilitar en este caso el comercio, pero no es solo el comercio, chiquillos, sino que las personas jurídicas, vamos a ver lo que son, pero fue necesario a medida que se fue complejizando nuestra sociedad, a medida que fue creciendo en cantidad de personas y en territorio, el reconocer
a personas que sean diferentes a un individuo natural, ¿ya? Individualmente considerado. ¿Por qué? Porque para desarrollar ciertas cosas, ¿ya? Es necesario que las personas actúen juntas. Entonces, al momento de juntarse, la idea es facilitar la actividad que ellos realicen, sea de comercio o no, chiquillos. Aquí estoy hablando en términos generales. Por lo tanto, si las personas se reúnen, 10 personas, 15 personas, 3 personas, 100 personas, 200 personas, es necesario darle una individualidad, una organización, una administración para que puedan operar frente a otras personas, jurídicas o naturales, de una manera rápida y no andarle preguntando a los 300 personas qué es lo que creen, a los 25, a los 3, a los 4, a los 5. No, sino que uno, al momento de crearse esta persona jurídica, se crea con un estatuto y ahí es donde se define cómo ellos van a actuar. Si ustedes quieren, en términos biológicos, se define el ADN, ¿ya? La personalidad, el carácter de la persona. Entonces, bueno, ahí está lo que iba diciendo, las personas naturales se tienen que unir unas con otras para aspirar a un bien común, puede ocurrir que un conjunto de personas formen un todo orgánico que comienza a demostrar su propia individualidad, entonces aquí está dicho en bonito nomás lo que yo le estaba diciendo de otra manera, diferente de cada uno de sus integrantes, entonces se formará así un nuevo ente capaz de contraer derechos y obligaciones, denominado persona jurídica, ¿ya? Posee los atributos de la personalidad, obviamente, pero no el Estado civil. Las personas jurídicas no se pueden casar. Digo hasta ahora. ¿Eh? Quién sabe más adelante algún ingenioso por ahí vaya a proponer que las personas jurídicas también se puedan casar. Ya. Concepto. ¿Qué es una persona jurídica? El artículo que lo define es el 545 del Código Civil y nos dice así: se llama persona jurídica una persona ficticia, ¿ya? Es una ficción del derecho, chiquillo, ¿ya? Que es capaz de ejercer derechos, de contraer obligaciones. Ahí dice civiles, pero en realidad como es porque está en el Código Civil, pero podríamos decir capaz de contraer todo tipo de obligación, ¿ya? Y ser representada judicial y extrajudicialmente. Se clasifica, como ya lo hemos anticipado dentro del derecho chileno, las personas jurídicas se pueden clasificar en de derecho público y las de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público, ¿cuáles son? La nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, los establecimientos públicos, los que se costean con el Fondo del Erario Nacional. Eso es lo que nos dice el artículo 547 del Código Civil. Dentro de las personas jurídicas de derecho privado se distinguen las que persiguen fines de lucro y las que no persiguen fines de lucro. Chiquillos, si alguien quiere hacerme una pregunta, ustedes me interrumpen nomás, ¿ya? O lo escriben en el chat. Entonces, tenemos personas jurídicas que persiguen fines de lucro y las que no persiguen fines de lucro. Las que persiguen fines de lucro son las sociedades. Ahí estamos nosotros, ¿ya? Esta es la parte del curso que estamos viendo. Son personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro, que pueden ser en cuanto al objeto, pueden ser sociedades civiles o comerciales. En cuanto a su estructura, pueden ser sociedades colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita, anónima, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, etc. ¿Ya? Las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro son las corporaciones y las fundaciones. Y ahora también las asociaciones comunitarias y las ONG, que son organizaciones no gubernamentales. Chiquillos, les quiero aclarar algo del lucro. El lucro quiere decir que cuando yo desarrollo una actividad, lo hago porque quiero ganar dinero, ¿ya? Ahora, todo esto está puesto en duda hoy en día, o sea, no es que se esté poniendo en duda ni cuestionando, sino que se están haciendo matices que tienen que ver con que, claro,
las empresas también tienen un rol social. Por lo tanto, usted gane la plata que quiera, pero presta un buen servicio, ¿ya? O sea, está bien que la Mercedes-Benz quiera vender sus autos, o la Kia, por ejemplo, quiera vender sus autos y todo, pero, ¿sabe? También cumple estándares de seguridad, porque a nosotros nos interesa la seguridad de las personas en el tránsito diario, en el tránsito rodado, como es de los vehículos. Por lo tanto, está bien, usted cobre caro si quiere por sus vehículos, pero que tengan un estándar de seguridad, por ejemplo. Pero también ahora a la empresa se le está exigiendo un rol dentro del tema del cambio climático, que sean amigables con el medio ambiente, que si pueden evitar, digamos, que sean, o sea, muy hábiles para reciclar, evitar o un buen tratamiento de los residuos tóxicos, etcétera. O sea, el lucro, esto como, no, yo estoy haciendo una empresa para puro ganar plata. Sí, es verdad, el lucro tiene que ver con eso, pero también tiene que ver, ahora se le está poniendo mucha exigencia vía legislativa, que cumplan un rol social las empresas. Ahora, las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro, lo que quiere decir es que su fin no es ganar dinero, sino que su fin es cumplir con un rol dentro de la sociedad. Ahora, ¿necesitan dinero? Por supuesto. ¿Necesitan tener cifras azules y no rojas? Por supuesto. Tienen que ganar plata o se tienen que financiar, por así decirlo. Tienen que recibir aporte, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, su fin no es ganar dinero, pero necesitan tener dinero para poder cumplir ese fin que ellos quieren. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo muy burdo, chiquillo. Sociedad Protectora de Animales, ya, es una corporación, puede ser una fundación que no persigue fines de lucro y todo, pero necesita tener dinero para comprar los vehículos, para ir a recoger animales, si es que van al campo y ven los animales más nativos, más autóctonos, si ustedes quieren especies protegidas, poder ir y prestar un buen servicio, necesitan contratar personal, necesitan pagarles un sueldo, etcétera. Entonces, claro que necesitan dinero. Si el problema no está en el dinero, el tema está en cuál es el enfoque con el dinero. Para las personas jurídicas con fines de lucro, que persiguen fines de lucro, el tema central ahí es la plata. Pero vía legislativa se le ha ido imponiendo muchas exigencias que no tienen que ver con el dinero, ¿ya? Y las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro también se les ha puesto algunos atajos. ¿Por qué? Porque se usa muchas veces para evadir impuestos. Se enmascara ahí, con fundaciones, con corporaciones, actividades que son más propias del mundo del comercio. Por lo tanto, ahí tratan de burlarlo poniendo, no sé, grandes sueldos, etcétera, y todas esas cosas se tienen que ir regulando debidamente, ¿ya? Pero esa es la idea, chiquillos, cuando hablamos de este tipo de personas. Miren, ¿qué hablamos? Ya, vamos al tema de las sociedades propiamente tales. Chiquillos, 5 minutitos más y hacemos un alto, ¿ya? Y les doy unos 5 minutitos perdón, unos 10, 15 minutos de recreo. Pero veamos primero el concepto de las sociedades. ¿Qué son las sociedades? Las sociedades son personas jurídicas con fines de lucro, recuerden, son denominadas sociedades o compañía, ya cuando dicen compañía limitada, ya eso quiere decir que es una sociedad. Entonces el Código Civil define a la sociedad como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Fíjense entonces que la sociedad es un contrato. Son dos o más personas. Por regla general, lo vamos a decir ahora, ¿por qué? Porque hay una sociedad, que es la sociedad por acciones, que puede ser una o más, ¿ya? Pero en realidad, y eso atenta contra la definición de sociedad, porque la sociedad, por definición, son dos o más. Pero legislativamente se colocó las SPA, que se conocen como las SPA, las sociedades por acciones, que son sociedades que pueden ser de una o más. Pero en este caso, estamos hablando de sociedades en términos generales, estamos hablando que son, primero es un contrato, ya hay que ir a firmar un papel, en este caso, en que dos o más personas dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner algo en común, 5 millones, 10 millones, yo pongo mi trabajo, por ejemplo, yo pongo estas cosas, yo pongo un auto, yo pongo una casa, yo pongo un sitio, yo coloco una bodega, un galpón, etcétera, se comprometen en poner algo en común,
¿Para qué? Para repartir los beneficios que de ello provenga. De esto que yo puse en común, la idea es que esto produzca más. Entonces, cuando tengamos utilidades o tengamos beneficios, los podamos repartir de acuerdo a las reglas que nosotros determinemos. Eso es una sociedad, ¿ya? Pero miren, el artículo 2053, que es el que habla acerca de esto, nos dice algo más. Dice que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Es diferente, ¿ya? Es total, completa y absolutamente diferente. Ahora, la ley obviamente le interesa saber quiénes son los que la crearon, porque ahí hay ciertos nexos que son importantes de tener presentes, sobre todo en materia tributaria, pero eh, en principio eh, eso es una sociedad. Ahora, vamos a ver la sociedad colectiva, chiquillos, que en realidad se ocupa muy, muy poquito hoy en día, no se ocupa en realidad, pero ¿por qué es importante? Porque establece la base sobre la cual se construyen las demás sociedades. Entonces, muy importante saber de ella, conocerla, para que ustedes sepan después qué tipo de sociedad van a querer constituir en el futuro cuando empiecen a trabajar, ojalá en su área que han estudiado y que se están preparando, ¿ya? Aquí entonces podemos decir lo siguiente: la sociedad colectiva puede ser civil o comercial. A nosotros nos interesa la comercial, pero la sociedad colectiva puede ser civil o comercial. Es civil y se rige por los artículos del Código Civil 2053 y siguiente cuando se ha realizado para hacer actos de carácter civil. Es comercial cuando se ha formado para hacer negocios que la ley califica como actos de comercio, artículo 3, por eso es importante el artículo 3, ¿ya? Y se rige por el Código de Comercio. ¿Ya? Ahí está, en los artículos 348 y siguientes del Código de Comercio, está regulada la sociedad colectiva, pero dice, en todo lo no regulado aquí, rige supletoriamente el Código Civil, artículo 2053 y siguiente. Ya, chiquillo, si no vamos a quedar aquí pato cojo con el tema de la Constitución porque es un poquito largo, entonces les voy a dar, son las 15:24 según mi reloj. Volvamos entonces a las 20 para las 4. ¿Ya, chiquillos? Volvemos 20 para las 4. Así que pueden irse a tomar un cafecito o lo que quieran. Nos vemos en un ratito más.
Bien, chicos, vamos a continuar con la clase y bueno, estamos hablando de las sociedades comerciales y vamos a hablar cómo uno hace una sociedad, ¿ya? Recuerden que en el trabajo que yo les pedí es cómo se hace una empresa en un día, en el fondo es cómo se hace una sociedad o una empresa individual de responsabilidad limitada en un día. Les mostré la página, donde tenían que ir, eh, creo que era Chile Atiende, por ahí, estuvimos revisándola y salen los pasos, ¿ya? Eso le ahorra a las personas el hecho de tener que contratar un abogado. Ahora, lamentablemente genera el inconveniente de que uno no puede hacerle las preguntas al abogado ya más, a lo mejor más al detalle, más precisa respecto a lo que uno quiere hacer, pero sin duda que ayuda a muchas personas para poder hacer su persona jurídica y es muy importante por los efectos que vamos a ver que eso trae para el patrimonio de las personas. Ya, a ver, estábamos hablando de la sociedad colectiva y vamos a hablar un poquito de la sociedad colectiva civil. Muy se forma por la mera estipulación de los socios de poner algo en común con la mira de repartir entre ellos los beneficios que de ello provenga. Ya el artículo 1709 del Código Civil señala que deberán constar por escrito los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM. Claro, yo podría hacer una sociedad solo de palabras, sí, se podría, pero tengo este problema, que no puedo acreditar su existencia si lo que nos comprometimos a poner en la sociedad vale más de 2 UTM. Y eso hace que en la práctica nunca se hagan de manera verbal las sociedades, sino que se hacen por escrito. Digamos, sociedades serias. Uno ve, por lo general, cuando está partiendo un negocio, a lo mejor uno se junta con un amigo, dos o tres amigos y empiezan a echar a andar un negocio y bueno, y primero van viendo cómo les va, pero ya al correr del tiempo le van a pedir papeles, le van a pedir RUT, le van a pedir una serie de cosas que los va a obligar a hacer su sociedad de manera legal. Bueno, lo que les decía, debe contar por escrito, con la, digamos, sanción de que yo no voy a poder acreditarlo después en un juicio si es que no tengo algún papel firmado con testigos, ¿ya? Va a ser muy difícil. Ahora, eso en cuanto a la sociedad colectiva civil. No se ocupa, chiquillo, prácticamente nada, salvo para algunas sociedades que se forman para hacer labores extractivas. Ahí sí que se ocupa, pero en general no. Para lo que ustedes van a dedicarse, no se ocupa eso. La que se ocupa en el caso de ustedes es la sociedad colectiva comercial, ya con unas derivantes que vienen más adelante, de otro tipo de sociedad, pero esta es la base de la que uno ocupa, que esta es solemne, ¿ya? O sea, artículo 350 y 354 del Código de Comercio señala que tiene que ser por escritura pública, o sea, tiene que ser ante notario, ¿ya? Tiene que ser ante notario la sociedad colectiva comercial. Se hace un extracto de esta sociedad y se inscribe en el registro de comercio, ya que esto generalmente está a cargo de los conservadores de bienes raíces. El registro del conservador de bienes raíces, además de ser eso, generalmente también tienen a su cargo el registro de comercio. Entonces, la ley dice, por escrito, ante notario, se inscribe en el conservador de bienes raíces, en el registro de comercio, y se tiene que publicar en el diario oficial dentro del plazo de 60 días desde que se escrituró el contrato en la notaría. De ahí uno cuenta, tiene plazo hasta 60 días para publicarlo en el diario oficial. Entonces, ¿cuál es el nombre de la sociedad? La razón social se constituirá por los nombres de todos los socios o alguno de ellos agregando la palabra y compañía. Por ejemplo, Arenas y compañía, ¿ya? Y compañía. Así tiene que ir el nombre. O sea, si yo voy a hacer una sociedad colectiva comercial, tiene que hacerse de esa manera en cuanto a cómo yo me voy a dar a conocer a la comunidad, a la sociedad. ¿Cómo se administra? En la sociedad colectiva la administración corresponde a todos los socios, a todos. Y esto la pueden desempeñar por sí mismos
o por medio de un mandatario, que puede ser un socio o puede ser un tercero, extraño al contrato de sociedad, ¿ya? Generalmente se ocupa que uno de los socios sea el representante legal, ¿ya? Y que sea quien administre, que se le designa con el nombre de gerente, ¿ya? Pero también podría ser un tercero, alguien, supongamos, que preste este tipo de servicio, que sea un experto en la materia o en el área que ellos pretenden del mercado abarcar. Lo usual es que el propio contrato de sociedad designa al administrador, que puede ser uno más socio o un tercero, como les dije. Él o los administradores representan a la sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente. Ahora, ¿por qué no se ocupa la sociedad colectiva, ya sea civil o ya sea comercial? Porque cuando se obliga con un tercero, responde la sociedad con todo su patrimonio, pero también los socios responden con todo su patrimonio ilimitadamente. ¿Ya? Entonces la deuda se va a dividir, por ejemplo, son 3 socios, adquieren una deuda de 30 millones. Si la empresa, la sociedad que crearon, no tiene para pagar esos 30 millones, cada socio va a tener que poner 10 millones de pesos. ¿Ya? Supongamos, esto, a ver, para explicarlo completamente, supongamos se crea una sociedad y cada socio pone 1 millón de pesos para crear la sociedad. ¿Ya? Con 3 millones se creó. Bien, la sociedad empieza a trabajar, trae crédito, etcétera, etcétera, y de repente la sociedad no puede pagar 30 millones de pesos. ¿Ya? Como cada uno de ellos puso el 33 periódico por ciento de el patrimonio de la empresa, porque era 1 millón cada uno, entonces de estos 30 millones, cada uno va a tener que hacerse cargo de un tercio de esos 30 millones de pesos. Y en este caso serían 10 millones. Cada uno entonces tiene que responder ilimitadamente. O sea, yo hago una sociedad, pero tengo que, si tengo un auto a mi nombre, la casa a mi nombre, una moto, un campo, un departamento, lo que sea, respondo con todo ante las deudas de la empresa. ¿Cuál es el problema? El problema era que nadie quería, o muy pocos se aventuraban a hacer este tipo de sociedades, porque si yo voy a ver arriesgado no solo el patrimonio de la empresa con el cual la creamos, 3 millones, 10 millones, 100 millones, lo que sea, sino que además todas las cosas que estén a mi nombre se pueden ver perjudicadas si es que a la empresa le va mal, entonces no quiero hacerla. Y eso trae un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que hace que el dinamismo de la economía decaiga, ¿ya? Hace que, en el fondo, que las personas no quieran ejecutar actos de comercio, lo cual afecta, obviamente, nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué se hizo ante eso? Se creó la Sociedad de Responsabilidad Limitada en el año 1923. Entonces, este tipo de sociedad tiene como principal característica limitar la responsabilidad de los socios ante las obligaciones que contraiga la sociedad o la empresa, como le quieran llamar. Miren, aparte de esto, en lo demás es exactamente igual a la sociedad colectiva comercial. Por eso es importante estudiar la sociedad colectiva comercial, porque uno dice, oye, pero si al final nadie la ocupa. Sí, nadie la ocupa, pero en cuanto a la constitución, en cuanto al nombre, etcétera, es lo mismo, ¿ya? Y es la base de la sociedad de responsabilidad limitada, que esta se ocupa mucho, ¿ya? Se ocupa mucho. Entonces, se trata de verdaderas sociedades colectivas, pueden ser civiles o comerciales, pero en este caso vamos a hablar de comerciales, en donde la responsabilidad de los socios está limitada. ¿Cómo se constituyen? Es solemne, ya lo dijimos, por escritura pública, un extracto en el diario oficial, se tiene que inscribir en el registro de comercio, todo esto en el plazo de 60 días, desde que se escrituró la sociedad. Nombre o razón social puede contener el nombre de uno o más socios, pero aquí hay una diferencia, o una referencia al objeto de la sociedad como en la sociedad colectiva, terminando con la designación palabra limitada. Por ejemplo, arenas limitada, pero también podríamos ponerle arenas, productos
no sé, pues, productos y servicios de envasado, por ejemplo, y compañía limitada. Entonces yo puedo poner el nombre de uno o más socios relacionados con el objeto y la palabra al final y compañía limitada, o puedo poner solamente el nombre del objeto, por ejemplo, producto y servicio, por ejemplo, PF, producto Fernández, no sé cómo se llama, limitada, ¿ya? Aunque ellos son una sociedad anónima, yo me imagino, pero bueno, limitada, ¿ya? También lo puedo hacer así. ¿Cómo se administra? Es igual que la sociedad colectiva, o sea, uno o más socios o un tercero representa judicial y extrajudicialmente a la empresa. Generalmente esto se designa en el contrato, ¿ya? Cuando lo vamos a firmar. La responsabilidad de los socios. Frente a los terceros, obviamente la sociedad responde con todo su patrimonio. O sea, si a la sociedad la constituimos con 100 millones de pesos y la empresa se obligó a 150 millones de pesos, pues bien, los 100 millones de pesos que tiene la empresa pasan al acreedor si es que no tiene para pagar, ¿ya? Así que ahí la sociedad siempre se va a obligar con todo cuando contraiga una obligación. Por el contrario, la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes o a la suma superior que se indique en la escritura social. O sea, si la sociedad se compromete, no paga, yo voy a perder lo que puse en la sociedad, ¿ya? Para que se pueda pagar la deuda. Pero mi patrimonio no se va a ver afectado, salvo que yo haya querido obligar también todo o parte de mi patrimonio en las obligaciones de la sociedad. ¿Cuándo ocurre esto, chiquillos? Si esto no es muy loco. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. El representante va a pedir un crédito al banco. El banco va a decir, ya, a ver, ¿qué bienes tiene la sociedad? Escucha, tiene 2 campos, 3 camionetas, 5 camiones, etc. Ya, perfecto. ¿Cuánto quiere? 3 millones de dólares. Ya, acá entonces tráigame a los socios con su estado de situación económica, patrimonio que tengan, porque aquí vamos a necesitar garantías. Entonces, además de obligar el patrimonio de la sociedad, el banco generalmente para pasar dinero va a pedir que alguien, uno o más socios, se constituyan en codeudores solidarios o fiadores, ¿ya? Por el contrario, entonces, como dijimos, la responsabilidad de los socios entonces está limitada. Ahora, esto ayudó a que se generara un desarrollo de la actividad comercial, porque uno en general decía, bueno, se va a obligar solo la sociedad, no voy a obligar mi patrimonio, entonces más riesgo. Y pongo una parte de capital en la empresa y ese lo arriesgo para realizar la actividad. Si me va bien, excelente, no vamos a empezar a ganar dinero. Si nos va mal, bueno, voy a perder solamente lo que puse en la empresa y nada más perderé. Eso es lo importante. Entonces, ahora tenemos otro tipo de sociedad, la sociedad anónima, que se le dice que es la sociedad de capital por excelencia, ¿ya? En ella se desvanece el elemento esencial de la persona y lo que interesa es el capital. Está regido por una ley del año 1981 y un reglamento que es la ley 18.046. Chiquillos, qué importante aquí. Miren, antes de pasar a la sociedad anónima. Lo importante en la sociedad colectiva de responsabilidad limitada son las personas. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ser una constructora, por ejemplo, chica, van a empezar construyendo cosas pequeñas y se asocian entre 3 personas, ustedes lo hacen porque creen en el otro, ¿ya? Porque hay un compromiso, porque la persona comparte la misma visión de negocio a lo mejor, porque cada uno va a poner parte de lo suyo, de su patrimonio, y además van a poner sus conocimientos, se conocen, son amigos, estudiaron juntos, etc. Ya, listo, vamos a hacer una empresa. El elemento esencial que se llama affectio societatis, ahí en latín, pero que en el fondo quiere decir las ganas de estar en el negocio, juntos, ¿ya? Dividiendo las ganancias, compartiendo y soportando las pérdidas, pero vamos con todo.
Sin embargo, como esto se empezó a complejizar por el crecimiento pero exponencial de las empresas, son muy, muy grandes, y también para captar dinero, nacen las sociedades anónimas. Entonces, aquí lo que interesa no es la persona. Generalmente, quien está en una sociedad anónima no conoce al otro, a todos los socios, que pasan a llamarse accionistas. No los conoce. Puede que conozcan a algunos, pero no los van a conocer a todos. ¿Ya? Entonces, la idea de esta sociedad es dividir el capital en acciones. Y estas acciones, la idea es poder venderlas, transarlas, ya sea en la bolsa de comercio o no, pero esa es la idea. La Constitución, la sociedad anónima se forma también por escritura pública, el extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el diario oficial, 60 días, igual que las otras. Excepcionalmente, las sociedades anónimas se constituyen para el desarrollo de actividades específicas del mercado. Por ejemplo, un banco. Un banco se va a dedicar solamente a captar dinero y a prestar dinero. Nada más. Nada más. Si quiere ponerse a hacer corretaje de seguro y otras cosas más, tiene que constituir otra sociedad anónima. Por lo tanto, un banco es una sociedad anónima especial que está solo para eso. Lo mismo la AFP. Las AFP que manejan nuestro dinero. ¿Qué son? Son sociedades anónimas, ¿ya? Dueñas de un capital que lo que hacen es administrar los dineros de los trabajadores dependientes en Chile y hacer crecer el dinero, ¿ya? Hacerlo producir. Eso es lo que ellos hacen. Esa es su pega, ¿ya? Tienen por obligación que tener un 5%, me parece, de todo el patrimonio que administran, etcétera, etcétera. Entonces, es bien complicado tener una AFP. O sea, si ustedes dicen, voy a hacer una AFP, no, no es tan fácil. Hay que tener mucha plata. Generalmente los dueños de bancos son también dueños de administradoras de fondos de pensión. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos toman nuestro dinero y la AFP los invierten en distintas empresas, en distintas sociedades anónimas, o también en cierto tipo de instrumentos mercantiles muy especiales, ¿ya? Que hacen rentar. Por ejemplo, si un Estado necesita plata, la AFP puede prestarle plata. De hecho, la AFP le ha prestado plata al Estado chileno. ¿Y qué es lo que hace el Estado chileno? Le entrega un bono, ¿ya? Y le dice, que se llaman esos son los bonos soberanos. Entonces se lo entrega a la AFP. Supongamos, el Estado le pide $1.000 millones a la AFP. La AFP le pasa los $1.000 millones y ¿con qué se queda la AFP? Se queda con un bono que dice, vale por $1.000 millones que el Estado de Chile se compromete a devolver, no sé, en 10 años más, con una tasa de interés del 2%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hacen rentar ese dinero que le prestaron al Estado. También se lo pueden pasar a otras empresas, pero así funciona. ¿Ya? También hay sociedades anónimas que administran fondos mutuos, seguros, etcétera, ¿ya? Pero ahí son sociedades anónimas especiales. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está comprometido el interés público, porque la credibilidad de las personas en el sistema, tanto en los bancos para que vayan a dejar su dinero ahí, tanto en la AFP para seguir ahorrando, en los fondos mutuos para hacer crecer la platita que uno pueda tener en alguna parte, si yo contraté seguro, lo mismo, para que la empresa responda si es que ocurre el siniestro. Entonces, está comprometido el interés público, por eso la ley los regula de manera especial, ¿ya? Por eso requieren una autorización que da el Estado a través de la superintendencia respectiva, ¿ya? Para que ellos puedan funcionar. Superintendencia de bancos, superintendencia de la AFP, etc. El nombre. El nombre de la sociedad puede ser de fantasía o hacer referencia al objeto social, pero siempre debe incluir la palabra sociedad anónima o SA. Por ejemplo, PFSA, Producto Fernández, ¿ya? SA, sociedad anónima. Ahí tienen un ejemplo. La administración, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque la administración de la sociedad anónima es ejercida por un directorio, que ¿quiénes lo eligen? Los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas? Los dueños de la sociedad. ¿Ya? Recuerden que el patrimonio se divide en acciones y cada socio es dueño de X cantidad de acciones. Entonces los accionistas se juntan y dicen, ok, elijamos a un directorio para que administre la sociedad. Tiene que administrarla un directorio. Y el directorio es gente
supuestamente muy preparada, por cierto, que ellos conocen del negocio, conocen del giro de la sociedad, por lo tanto, van a hacerse cargo de las tomas de decisiones estratégicas en dónde invertir, cómo invertir, etcétera, etcétera. Y aquí en donde han habido muchas quejas desde el mundo de la ciudadanía, en donde algunos políticos, una vez que pierden una elección o un cargo, se van al directorio de alguna empresa privada, ¿ya? Se van al directorio de Copec, por ejemplo, se van al directorio de alguna AFP, de alguna compañía de seguro, etcétera, etcétera, y el, digamos, ex político está ahí, ¿ya? Durante un tiempo determinado, y luego vuelve a postular a un cargo público y sale escogido, entonces renuncia al directorio y se va a trabajar para el Estado, pero ¿qué independencia puede tener una persona respecto de las empresas si cuando se queda sin trabajo o sin una elección se va a trabajar al mundo público, al mundo privado, en el directorio de una empresa? ¿Cómo después entonces van a legislar en contra de las grandes pesqueras? ¿Cómo van a legislar en contra de la AFP? ¿Cómo van a legislar en contra de la ISAPRE? ¿Cómo van a legislar en contra de las compañías de seguro? Si ellos cuando, antes de entrar algunos al Congreso, o entre que estuvieron un periodo, después no están y después vuelven, trabajaron o prestaron servicio en calidad de directores de sociedades anónimas. Eso es una queja hoy en día, chiquillos, en contra de nuestra clase política que se hace. No digo todos, no son todos, pero hay más de uno que ha hecho esto, ¿ya? No sé si tienen una duda o quieran hacerme algún comentario en torno a eso. Son temas un poco complicados, pero bueno, son ciertos y la información está ahí, ¿ya? Bien. El directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad anónima, ¿ya? Y está investido de todas las facultades necesarias para poder cumplir con la pega, ¿ah? Para poder cumplir con el negocio, objeto social, se dice de manera más formal, pero tiene que ver con eso. El directorio puede delegar parte de sus facultades en el gerente o en otros mandatarios, ¿ya? O sea, ¿qué hace? Los accionistas escogen al directorio y el directorio escoge al gerente. Así funciona. Las decisiones más importantes que afectan a la sociedad son tomadas por la junta de accionistas. Entonces, claro, hay una serie de reglas aquí, que es un órgano deliberativo de la sociedad anónima, entonces el que tenga más acciones tiene más votos, porque cada acción es un voto, entonces si yo concentro gran cantidad de acciones, me basta convencer a un par más y voy tomando los destinos de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, solo por decir, podrá designar X cantidad de directores para la sociedad. Entonces, si nombra la mayor cantidad de directores, tiene el poder de mando dentro de la sociedad. Entonces, bueno, son muchas cosas, chiquillos, pero por ahí está, ¿ya? Entre la facultad de la Junta de Accionistas está precisamente la de designar al directorio, lo que había dicho delante. En la Junta de Accionistas, cada accionista dispone de un voto por cada acción que posea. Las decisiones en junta de accionistas son adoptadas por general por la mayoría de los representantes presentes en la sala, o sea, la mayoría, perdón, de los accionistas que estén en la sala. No obstante ello, hay ciertas decisiones que se tienen que tomar por los 2/3. Aquí tenemos la transformación de la sociedad anónima, cuando queramos dividir la sociedad anónima o cuando se quieran fusionar la sociedad anónima. Por ejemplo, LAN Chile. LAN, cuando se unió con TAM, con la empresa, esta aerolínea, ahora se llaman LATAM, para esta fusión de sociedades tuvo que contar con los 2/3 de los accionistas de LAN para acceder a esto, ¿ya? Vamos con la responsabilidad de los accionistas y la transferencia de las acciones. El capital de las sociedades anónimas se encuentra dividido en acciones, ¿ya? En lo que le estaba diciendo hace rato. Salvo pactos en contrario, las acciones son libremente transferibles, ¿ya? A veces se colocan trabas en decir, mira, si la quieres vender, antes de venderla públicamente me la tienes que ofrecer a mí, ¿ya? A veces pasa eso.
Entonces, este aspecto muestra el carácter de sociedad de capital que tiene la sociedad anónima, en que no es decisivo quiénes son los dueños de las acciones para que la sociedad subsista. Como les dije yo, no importa quiénes son los socios, lo que importa es que esté la plata ahí, es que esté el capital en la sociedad. Eso es lo realmente importante. Chiquillos, vamos a terminar con la sociedad anónima y después nos queda una lámina más. Vamos a pasar una lámina más y vamos a dejarla en comandita para la próxima semana. Ya. Por completo diferente es la situación de las sociedades colectivas y por extensión entonces las de responsabilidad limitada, donde el rol que desempeñan las personas es fundamental. Obvio, aquí ya las personas son fundamentales, chiquillos, en las sociedades de responsabilidad limitada. Ahí uno no puede llegar y vender sus derechos sociales a cualquier persona. Tiene que contar con la autorización de los demás socios. Pero en una sociedad anónima da lo mismo. Yo puedo comprar acciones hoy día y las vendo mañana. No tengo ningún problema, ningún problema. Nadie se va a preocupar, nadie se va a enojar, salvo que yo cuente con información privilegiada. Ya, ahí ya eso es otra cosa. La sociedad colectiva no es una sociedad de capital, sino que es una sociedad de personas. De modo que es un contrato determinado intuito persona, se dice en latín. Esto es que se celebra en consideración precisa de la persona del otro socio, lo que yo les decía delante. O sea, si yo voy a hacer una sociedad de responsabilidad limitada, la hago porque conozco a las otras personas y confío en ellas. En cambio, si me voy a meter en una sociedad anónima, me da lo mismo quién es el otro. Lo que me importa es que las platas estén ahí y que se estén trabajando. Punto. Se acabó. Por lo mismo, una sociedad colectiva, la entrada o salida de un socio debe contar con el consentimiento de los otros socios. Si alguien se quiere salir de la sociedad y terminar con ella, puede hacerlo, ¿ya? Pero si yo me quiero salir para que entre otro, eso no se puede hacer. Ya tiene que contar, o sea, se puede hacer siempre y cuando todos los demás socios estén de acuerdo. La sociedad anónima, como la propia designación lo denota, carece de vinculaciones propiamente personales. Ya por eso se llaman accionistas y no socios. Las acciones se pueden comercializar en la bolsa de valores. Ya lo hablamos eso. Las sociedades anónimas abiertas tienen que estar en el registro de comercio, perdón, en la bolsa de valores, en el registro de valores, pero las sociedades anónimas cerradas no tienen esa obligación. Eso es lo que viene después, ¿ven? Sociedades anónimas cuyas acciones se transan en bolsa de valores se denominan sociedades anónimas abiertas. ¿Ya? O sea, si yo voy a vender mis acciones en una bolsa de valores donde hay unos corredores ahí que toman el teléfono tipo Wall Street, que acá es la bolsa de Santiago, tiene que ser una sociedad anónima abierta, caracterizadas por tener obligaciones especiales de información al público. Ya tienen que ser transparentes sus balances, el valor de la acción, etc. Y por estar sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Ya? Y la sociedad anónima cerrada, no, esa no tiene esa obligación. Ya, chiquillos, son las 4:10, creo que es prudente, vamos a terminar. Yo me voy a quedar un ratito aquí por si alguien quiere hacerme alguna pregunta, ¿ya? Como es horario de atención de público, yo me quedo un ratito. Ya, chiquillos, voy a detener la grabación para que se vaya guardando. Y dejo de compartir. Ya, chiquillos, me quedo aquí por si alguien necesita algo, ¿ya? Profesor. Aló. Dígame, dígame. ¿Alguna manera de confirmar si le llegó mi correo con la prueba? Don Matías. Vamos a ver con don Matías, a ver si es cierto. Vamos a ver, chiquillos. Matías García Roja. Sí. Ya, me llegó el viernes, sí, no hay problema. Perfecto, gracias. Ya.
¿Alguien más, chicos, que tenga dudas respecto a esto? Bueno, me llegaron todos los correos, ¿ah? Así que tranquilo con eso. No sé si alguien quiere hacerme alguna consultita o algo. Bueno, me quedo aquí, chiquillos, ya saben, si estoy aquí, después terminaré la clase.